Antes de que Jesús comenzara su ministerio, antes de los milagros, antes de las multitudes, Dios levantó una voz, no la levantó en palacios, ni entre reyes. La levantó en el desierto. Era una voz que no buscaba fama, una voz que no le temía a los poderosos. Era una voz que preparó el camino del Salvador. Esta es la historia de Juan el Bautista, el hombre enviado por Dios para anunciar al Mesías. Mucho antes del nacimiento de Juan, un ángel del Señor se le apareció a un sacerdote llamado Zacarías mientras servía en el templo. El ángel le dio una noticia increíble: tu oración ha sido oída. Tu esposa Elizabeth dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Zacarías dudó, porque tanto él como su esposa eran ya muy ancianos. Por su incredulidad, quedó mudo hasta que la promesa de Dios se cumpliera. Y así fue. Elizabeth quedó embarazada, y aquel niño fue escogido desde el vientre materno para una misión santa. Cuando Juan finalmente nació, Zacarías recuperó el habla y, lleno del Espíritu Santo, profetizó sobre su hijo: «Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos». Juan no creció rodeado de lujos, sino lejos del ruido del mundo. Vivió en el desierto, un lugar de prueba y preparación. Su ropa era simple, hecha de pelo de camello, y su alimento era lo que la naturaleza le proveía: langostas y miel silvestre. Él no buscaba las comodidades de este mundo ni el aplauso de la gente. Su único anhelo era buscar y obedecer a Dios. Y llegó el día, la palabra de Dios vino sobre Juan en el desierto, y él comenzó a predicar con una autoridad que sacudía las conciencias. Su mensaje era directo y poderoso: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente, hambrienta de verdad, salía de Jerusalén, de toda Judea y de la región del Jordán solo para escucharlo. Multitudes acudían a él, confesaban sus pecados y eran bautizadas en el río Jordán como un símbolo público de su arrepentimiento. Pero Juan no era un predicador que endulzara el mensaje para agradar a todos. Cuando vio que muchos fariseos y saduceos, los líderes religiosos hipócritas de la época, venían a su bautismo, los confrontó sin miedo: «Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Den, pues, frutos dignos de arrepentimiento». Él sabía que el verdadero cambio no era un ritual externo, sino una transformación del corazón. En medio de su creciente popularidad, Juan nunca se desvió de su propósito. Él constantemente apuntaba a alguien más grande que él. Decían: «Yo, a la verdad, los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego». Y un día, ese momento llegó. Jesús mismo vino desde Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Al verlo, Juan, reconociendo quién era, declaró para que todos oyeran: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Cuando Jesús le pidió ser bautizado, la humildad de Juan lo sobrecogió y se resistió, diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús le respondió con calma y autoridad: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Juan obedeció. Y en ese instante ocurrió algo extraordinario. Al salir Jesús del agua, los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz desde el cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». La misión de Juan había alcanzado su punto culminante. Había presentado al Mesías. Después de esto, la humildad de Juan brilló aún más. Cuando sus propios discípulos se preocuparon porque la fama de Jesús crecía mientras la suya disminuía, Juan les dio una lección inolvidable: «Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe». Él no buscaba su propia gloria, sino la gloria de Cristo. Su gozo estaba cumplido al ver al novio, a Jesús, tomar su lugar central. Juan vivió y murió por la verdad. Su valentía no conoció límites. Por denunciar públicamente el pecado del rey Herodes, quien había tomado a la esposa de su hermano,
Fue arrestado y encarcelado, pero ni siquiera en la oscuridad de una prisión su fidelidad vaciló. Finalmente, a causa de un capricho y el orgullo de la corte real, Juan fue decapitado. Murió como vivió, fiel a Dios, valiente en la verdad y obediente hasta el final. Jesús mismo dio el mayo ere testimonio sobre él, diciendo: de cierto les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayo ere que Juan el Bautista. Juan no era la luz, pero fue un testigo fiel que vino para dar testimonio de la luz. Y hoy, miles de años después, su voz aún resuena en el desierto de nuestros corazones, con un mensaje tan urgente como entonces: preparen el camino. El Señor viene. Gracias por acompañarnos. Si este mensaje te ha inspirado, suscríbete para más historias de fe y propósito.